Hola a todos, espero que se encuentren bien. Gracias por el tiempo de estar aquí con nosotros. También a los que van a ver el video después. Estamos hablando sobre oración y nos faltaron algunas cositas la semana pasada, así que permítanme que veamos esas dos cositas respecto al tema que estábamos hablando y luego entramos al tema que nos ocupa hoy y el próximo jueves, que es el de la teología o evangelio, mal llamado para mí evangelio de la prosperidad. Pero antes de eso, antes de que entremos allá, ¿a qué nos referimos cuando hablamos en el video promocional del nombre mágico de Jesús? Y repito, los videos promocionales los he hecho bien sugestivos para ponernos a pensar a todos. Pero a esto me refiero. ¿Cuánta gente cristiana no tiene el nombre de Jesús en su auto, en su carro, y lo tienen ahí para que por el simple hecho de que el nombre de Jesús está ahí, ya sea en un sticker o en cualquier otra forma, entonces no le van a robar el carro, lo tienen ahí para seguridad? O en la casa, ¿cuántas personas no tienen el nombre de Jesús de alguna forma para que ese nombre les cuide la casa, para que no se entren los ladrones? O se usa el nombre de Jesús para que los semáforos o las traffic lights cambien, porque queremos que se pongan en verde y podamos seguir. O se usa el nombre de Jesús para que los clientes no se den cuenta de la mala calidad del producto que se vende. Sí. O para que repitiendo ese nombre cierto número de veces o 7 veces durante el día, nos aseguremos de que nos va a ir bien durante el día. Nos hemos acostumbrado a usar el nombre de Jesús como una palabra mágica, como una palabra que cambia las cosas cuando nosotros la usemos. Antes decíamos abracadabra, hoy en día decimos en el nombre de Jesús, ahora que somos cristianos. Y lo hacemos de una forma así, esperando resultados inmediatos y mágicos para obtener esos resultados que queremos, para obtener las cosas que nosotros deseamos. Lo que hemos hecho con todo eso es separar el nombre de Jesús de la persona de Jesús, y no podemos hacer eso. No podemos hacer eso. En Juan 14, si quieren venir conmigo, ahí en sus Biblias que ya las tienen prendidas o abiertas, Juan capítulo 14, versículo 13. Encontramos un texto que muchos han malentendido, malinterpretado. Dice Juan 14:13, todo lo que pidáis en mi nombre, está hablando el Señor Jesús, todo lo que pidáis en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Cómo entendemos ese texto a la luz de todos los otros textos del Nuevo Testamento? El que leímos en la ocasión anterior, en Juan, cuando dice, si es de acuerdo a su voluntad, cuando hablamos de que la oración en sí no tenía poder, el que tiene todo el poder es Dios. Y la oración es esta maravilla que Él nos ha permitido para que nos comuniquemos e interactuemos con Él. Pero por supuesto que eso no va a cambiar su voluntad, su plan eterno. Y tampoco lo hace este nombre que hemos separado de la persona de Cristo. Y lo hemos tomado muchas veces como esa palabra mágica que puede supuestamente cambiar todas las cosas. Entonces, por supuesto que no todo lo que pidamos simplemente por el hecho de mencionar el nombre de Jesús nos va a ser hecho. Él lo va a hacer para que el Padre sea glorificado. Si pedimos 10,000 cosas y usamos el nombre de Jesús que no glorifican al Padre, por ejemplo, Él lo va a hacer solo porque nosotros interpretamos así este texto. Por supuesto que no. No podemos, repito, separar el nombre de Jesús de la persona de Jesús. Y en otra ocasión tal vez podemos regresar a estos textos y mirar qué significa cuando en el Nuevo Testamento encontramos en el nombre de Jesús. Por supuesto que está con la persona de Jesús, no podemos separar eso. Termino esta parte diciendo, supuestamente no, si no menciono ese nombre de Jesús con mis palabras o con mis labios, entonces no sirve mi oración.
No sirve mi oración y me ha sucedido algunas veces, ya sea orando por los alimentos o por cualquier otra cosa. No dice uno al final en el nombre de Jesús y ya le están diciendo los hermanos, ay hermano, se le olvidó decir en el nombre de Jesús. Si no menciono por alguna razón el nombre de Jesús, ¿puede mi confianza todavía estar puesta en Él y no en mí mismo? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. El nombre de Jesús no es una palabra mágica que produce resultados que queremos. El nombre de Jesús es la persona de Jesús. La última cosa en la clase anterior, en el tiempo anterior, es las cadenas de oración. ¿A qué me refiero con las cadenas de oración? Que por si alguien tiene algún concepto diferente, lo que yo entiendo de las cadenas de oración es que pretendemos que otras personas cristianas estén orando por lo que nosotros estamos orando. Y alguien diría, ¿qué hay de malo con eso? Bueno, déjenme darles 2 ejemplos. Hace poco, a través de las redes sociales, me llegó una invitación a lo siguiente. Daban un ejemplo de alguien que por allá en otra nación, creo que fue Finlandia, repetía cada día en la mañana, en la tarde, en la noche y varias veces durante el día, repetía, Señor, salva esta nación, salva a Finlandia, creo que era, salva. Entonces la invitación era, hagamos lo mismo por Colombia. A la hora del desayuno repitamos, Dios salva a Colombia. Al almuerzo repitamos, Dios salva a Colombia. A la hora de la tarde repitamos, Dios salva a Colombia. En la noche repitamos, Dios salva a Colombia. Cuando nos vamos a acostar repitamos, Dios salva a Colombia. Y la idea es que esa repetición sistemática va a lograr los resultados que nosotros esperamos. Otra que ha llegado, que las he visto, y las he visto de gente que yo conozco, de personas que han asistido por años a iglesias. Entonces dicen, oremos por esto, o una promesa, y luego dicen, envía este mensaje a 10 personas más y recibirás bendición. ¿Cómo? Entonces es el hecho de que yo envíe ese mensaje que me ha llegado a 10 personas más. Eso yo lo veía mucho cuando no éramos cristianos, porque se creía que por una ley de repetición ya se obtenía la bendición. Si ese es el concepto que tenemos de cadena de oración, es un concepto antibíblico. Pertenece más al mundo del ocultismo y de la magia o de los agüeros o como queramos llamarlo, pero no al contexto de la Biblia, ni mucho menos al nombre de Jesús. Y a veces la idea es que si nosotros estamos pidiendo algo al Señor, si nosotros llegamos como a un número que se necesita, entonces si 10 personas lo pedimos, no. Pero si logramos llegar a 120 personas que estén pidiendo lo mismo, entonces Dios va a responder y va a actuar en nuestro favor. En mis palabras, si le torcemos el brazo suficientemente a Dios, entonces Dios va a actuar en nuestro favor y nos va a responder. Ese no es un concepto bíblico. Lo que la Biblia sí enseña claramente es que debemos orar unos por otros. Por supuesto que sí. Santiago capítulo 5. Vayamos a Santiago 5. En el Nuevo Testamento, el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16. Santiago 5, 16. Por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Orad unos por otros. La oración eficaz del justo puede lograr mucho en el contexto que ya estudiamos. Entonces, por supuesto que la Biblia es clara en que oremos unos por otros en repetidas ocasiones. Ya lo dijimos el tiempo pasado. Pablo en sus cartas decía, estoy orando por ustedes, oren por mí, oremos los unos por los otros. Por supuesto que la Biblia nos dice que debemos orar unos por otros, pero de eso, a orar unos por otros, a que nosotros lleguemos a creer conceptos como este, de que si logramos un número de personas que están orando por la misma petición, entonces nos va a ser hecho. 10 no sirven, pero de pronto 80 sí. Ese concepto no está en el Nuevo Testamento, no es bíblico. No es bíblico. O de si alguien, si te llega un mensaje, si lo mandas a 10 personas más, entonces recibirás bendición de Dios. No es bíblico.
No es bíblico ni ese tipo de cadena de oración, ni el nombre mágico de Jesús como una palabra que podemos usar para lograr nuestros propósitos. No, queridos hermanos. Bien, pasemos a nuestro siguiente tema. La teología de la prosperidad. El llamado evangelio, que se conoce así, evangelio de la prosperidad. También se conoce como el movimiento de la salud y la riqueza. The Health and Wealth Movement, en inglés. Y ese movimiento se desprende de lo otro que hemos visto, de la palabra de fe o la superfe. Todos esos movimientos están conectados unos con otros. Este también se desprende de ahí. El movimiento de la teología de la prosperidad. Nació en los Estados Unidos en su versión moderna. Nació en los Estados Unidos. Y ahí ya tenemos que hacer una pausa. Porque cuando pensamos en eso, en que este movimiento en su versión moderna nació en los Estados Unidos, ahí es donde tenemos que hacer uso de todo lo que hemos aprendido y comenzar a preguntarnos, ¿esto viene de la enseñanza apostólica? ¿Viene de los apóstoles? O primero, ¿viene del Señor Jesús a los apóstoles y luego de los apóstoles a sus seguidores, a los que los sucedieron y luego a través de toda la historia de la iglesia y luego en la reforma y luego después de la reforma? ¿Eso viene esa enseñanza de ella? ¿Es parte de la doctrina apostólica? Por supuesto no. Nació en los Estados Unidos en su versión moderna. Uno de sus primeros proponentes fue un señor que se llamó Oral Roberts. Y este señor fue un conocidísimo teleevangelista, porque así comenzó a llamárseles en ese tiempo, los 80s, los 90s. Fueron muy famosos, muchísimos teleevangelistas como Oral Roberts. Oral Roberts en 1987 en su programa de televisión dijo que si él no recogía $8 millones en unas semanas, iba a ser llamado a la presencia del Señor. Iba a morir. Yo le hubiera dicho, well. Y de ahí vinieron cualquier otra cantidad de teleevangelistas. Si se disparó esta teología, doctrina de la prosperidad, vinieron muchísimos, hemos hablado de algunos, de Copeland, Kenneth Copeland, Kenneth Copeland, todo hombre que invierte en el evangelio tiene derecho a esperar el regreso asombroso de 100 veces más lo que dio. John Hagee dijo, la pobreza es causada por el pecado y la desobediencia a la palabra de Dios. Otro que es muy famoso, Jesse Duplantis. Jesse Duplantis es muy conocido porque hace un tiempo estaba pidiéndole a sus seguidores que él necesitaba cambiar de avión. Tenía uno de $36 millones y ahora quiere uno de 54 millones. Por supuesto, él dijo, llevar el evangelio por todo el mundo. Yo necesito eso para poder llevar el evangelio por todo el mundo. Y este Jesse Duplantis dice, si das $50, ¿quiere decir que Dios te dará 5,000? Sí, por supuesto que sí, dice él. Y si das $1,000 en la ofrenda esta mañana, ¿eso significa que Dios te va a dar 100,000 para mañana? Dice sí. El señor Jesse Duplantis. El señor Benny Hinn, también muy conocido, sobre todo aquí en nuestro contexto latinoamericano, dijo, la pobreza es del diablo y Dios quiere a todos los cristianos prósperos. Otro señor de Guatemala, que es un absoluto defensor de la doctrina de la prosperidad, el señor Carlos Luna, llamado Cash Luna. Él dijo, a mí me enseñó un apóstol lo siguiente, a la iglesia uno siempre lleva dos cosas, la Biblia y la chequera. La Biblia para que aprendas lo que Dios te va a decir y la chequera para que lo adores. Estamos invadidos de esto. Tengo tanto material que a veces pensé en, no sé cómo comenzar a hablar de esta porquería, filth, del evangelio de la prosperidad. John Piper dice que esta es una abominación, yo estoy de acuerdo con él, de la cual estamos invadidos y que es muy peligrosa.
Miren, tan peligrosa. ¿Cómo explicarse esto? Hace varios años alguien me contó, yo no estuve ahí, pero alguien, buena fuente, me contó de una congregación cristiana donde supuestamente el pastor en el tiempo de la ministración, ojo con esos tiempos de ministración, le dijo a la gente que estaba ahí en esa congregación, bueno, el Señor está aquí, está visitándonos y estén pendientes porque lo que el Señor va a hacer es que va a colocar diamantes en algunos de sus relojes. Y ahí está esta gente medio adorando a Dios y medio pendiente a qué horas aparecía. Es muy peligroso. O otra de la que yo fui testigo, pues no estuve en la congregación, pero conozco gente de ahí, donde el invitado llevó unas llavecitas hechas de plástico o de foamy y les dijo, bueno, estas llavecitas son de casas y de carros que ustedes muy pronto van a recibir. Todavía no he escuchado de ninguno que haya recibido, pero las llavecitas sí las tienen, creo. Déjenme decir algunas cosas de este evangelio de la prosperidad. Es otro evangelio, eso sí es, otro evangelio. Gálatas, vayan por favor a Gálatas, capítulo 1, versículo 6, Gálatas 1, 6. Pablo le dice a los Gálatas, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esta es una perversión del evangelio de Cristo y del evangelio del Nuevo Testamento, de la Biblia, la llamada doctrina o evangelio o teología de la prosperidad. Versículo 8, pero si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema, que significa maldito. Entonces, este es otro evangelio. Otra cosa que quería decir es que muchas veces ni siquiera es cuestión teológica. Porque grandes multitudes que siguen y corren tras esto no entienden ni las diferencias de lo que están escuchando o de lo que está en la Biblia. Entonces muchas veces ni siquiera es cuestión teológica, sino un principio que ha regido a través de toda la historia de la humanidad, desde sus inicios, de esta humanidad caída. ¿Saben cuál es? El vivo vive del bobo. No sé si lo hayan escuchado, pero es muy famoso aquí. El vivo vive del bobo. Y estos predicadores, expositores del evangelio de la prosperidad, embaucadores, lo que hacen es llenarse de dinero y vivir una vida llena de absolutamente lujos y derroche. Hay una entrevista muy interesante en el internet de alguien que se llama Coste Hinn, que es pastor y que es el sobrino del conocido Benny Hinn, que venía aquí a Colombia cada año y a muchos otros países también. Pero él es el sobrino de él y el padre de Coste Hinn, que es el hermano de Benny Hinn, viajaba con él a todas estas campañas de la prosperidad. Él cuenta con detalles los lujos que se daban. Cosas como estas, viajaban en su propio jet, por supuesto, y se quedaban en hoteles tan costosos como el hotel de Dubái, donde cada noche les costaba $25,000 por cuarto. Dice que él tenía un reloj que le había dado su padre o su tío, no recuerdo bien, que costaba $10,000. Y este muchacho, porque era un muchacho, comenzó a tener serios problemas con lo que él veía del ministerio de su tío y donde estaba su padre también, y lo que él había aprendido y lo que él veía en las escrituras. Por mucho tiempo tuvo esa lucha, pero por mucho tiempo estuvo ahí involucrado. Ahorita les cuento una cosa más de él, pero déjenme decirles una cosa más, aparte de que es otro evangelio, muchas veces ni siquiera es cuestión teológica, es cuestión de que el vivo vive del bobo.
Pero lo tercero es que esta doctrina rinde culto al malvado corazón humano que está lleno de ambición y de avaricia. ¿Y de qué corazón estoy hablando? Levanten todos la mano, levantemos la mano. Estoy hablando de nuestros corazones. Está lleno de ambición y de avaricia. Y esto, por supuesto, se ve reflejado en este mundo, en la historia de la humanidad hasta nuestros días. ¿Cómo se ve reflejado? En la injusticia, en la absoluta injusticia de este mundo, en la desigualdad en la que nosotros vivimos y que, por ejemplo, esta pandemia no ha hecho más que desnudar la desigualdad horrible de las riquezas de este mundo. El 1% de la población del mundo tiene más del 50% de la riqueza del mundo. Y muchos pelean con esa cifra. Algunos dicen que el 70%, otros dicen no, es el 60%, aunque sea el 60% de la riqueza que produce el mundo en manos del 1%. La desigualdad del mundo es tan grande que, simplemente para darles un ejemplo, estaba leyendo un estudio que se hizo y hablaban de dos naciones, una Suiza y otra la nación que se llama República Africana Central. Y hablando de la diferencia entre estas dos naciones, la diferencia es tan grande como esto, por ejemplo, lo que las personas en Suiza se gastan en un mes, las personas de la República Africana Central se lo gastan en 7 años. Sí, un mes, 7 años. Y estos predicadores de la prosperidad se enriquecen a costa de, en buena parte, gente pobre a los que les venden sueños e ilusiones. Lo mismo que la lotería, ¿cierto? Entonces uno se enriquece cuando se gana la lotería a costa de miles y 10 miles y 100 miles y millones que soñaban con eso. Que soñaban con que de pronto yo me la gano, de pronto yo me la gano. Entonces, esta gente, estos embaucadores, payasos, muchos de ellos, se enriquecen a costa de en buena parte, gente pobre que por incautos compran estos sueños e ilusiones. Y ahora sí les cuento la última cosa de Costi Hinn, el sobrino de Benny Hinn. Dice él en su entrevista que llegó un punto donde fueron a India. Y dice que en un estadio en India, viendo cientos de miles de personas sumidas en la más profunda miseria, y sabiendo él que se iban a devolver en el jet y iban a estar en hoteles de $25,000 la noche, y que él tenía un reloj en su mano de $10,000, él dijo, esto no puede ser. Y ahí comenzó su desilusión hasta que se apartó completamente de todo eso. Hoy en día, según entiendo, es pastor, completamente alejado y apartado de toda esta suciedad del evangelio de la prosperidad. Definamos eso, definamos esa enseñanza, esa herejía. Stephen Hunt es un autor británico y él dice que la forma en que él la define es que el mensaje central de esta doctrina de la prosperidad es la seguridad de sanidad física y de prosperidad a través de la fe. Entonces es la seguridad que ellos venden de sanidad física y de prosperidad a través de la fe. Lo que realmente ocurre en la gran mayoría, si no todas las ocasiones, donde esta gente va y monta sus espectáculos y sus shows. Y quiero decir lo siguiente, yo creo que hoy en día Dios puede sanar a alguien si Él quiere. Por supuesto que sí. Pero lo que realmente sucede, si vamos a enfrentar en serio la realidad, es que después de todos estos espectáculos, lo que pasa es que la gran mayoría de gente regresa a sus casas con la misma dolencia, con la misma enfermedad, y el predicador sale con sus bolsillos llenos. Eso es lo que sucede. Hasta el día de hoy. Pues gracias a Dios ahora por la pandemia,
En otras palabras, salud y riqueza, dice el señor Stephen Hunt, salud y riqueza son el derecho automático de todos los creyentes y pueden ser creados por la fe como parte del paquete de la salvación, porque ojo a esto, porque la expiación de Cristo no solo incluye la remoción de los pecados, sino también de las enfermedades y de la pobreza. Por supuesto, él está dando esta definición hablando en contra de la doctrina de la prosperidad, pero la está definiendo así. Entonces, repasemos, es la seguridad de la sanidad física y de la prosperidad económica a través de la fe. Porque según ese evangelio, son el derecho automático de todos los creyentes y pueden ser creados por la fe, porque está todo dentro del paquete de la salvación. Porque la expiación de Cristo no solo incluye la remoción de los pecados, sino también de las enfermedades físicas y de la pobreza. Hay otro señor que se llama David Jones, que es profesor y decano del Seminario Teológico Bautista en los Estados Unidos. Él dice, estos son los 5 errores de la teología de la prosperidad, y los traje porque me parece que resumen en buena parte lo que esa herejía enseña. 5 errores de la teología de la prosperidad. Primero, el pacto abrahámico es un medio para obtener riquezas materiales. El pacto abrahámico es un medio para obtener riquezas materiales. Segundo, la expiación de Cristo se extiende al pecado de la pobreza. Al pecado de la pobreza, según la teología de la prosperidad. Tercero, los cristianos dan para obtener una compensación material de parte de Dios. Entonces, dan para obtener una compensación material de parte de Dios. Cuarto, la fe es una fuerza espiritual que tenemos y que nos lleva a la prosperidad. Y quinto, la oración es una herramienta que fuerza a Dios a darnos riqueza, lo obliga a darnos riquezas. 5 errores de la teología de la prosperidad según David Jones. ¿Dónde iniciar? ¿Dónde iniciar examinando a la luz de las Escrituras esta herejía? ¿Dónde iniciar? Antes de decirles dónde, déjenme decirles que, por ejemplo, el señor Ricardo Rodríguez de Avivamiento en Bogotá, Colombia, pero está por todo el país y a nivel de muchas otras naciones. En su mensaje número 145, que se llama Unción para Prosperar, porque él es un defensor acérrimo de la teología de la prosperidad. Dice él en su mensaje que se llama Unción para Prosperar lo siguiente. Dice que Dios le dio al hombre esa habilidad, esa capacidad y ese deseo de prosperar desde Génesis 1. Y luego él comienza a pasar por diferentes partes de la Biblia, menciona a Abraham, menciona a Jacob, menciona a Isaac, menciona a David, menciona a José, menciona en el Nuevo Testamento a Esteban. Todos esos personajes de la Biblia los menciona para respaldar su teoría de la prosperidad, pero al único que no menciona es al Señor Jesús. ¿Y saben por qué no lo menciona? Porque el Señor Jesús sería un pésimo ejemplo para enseñar sobre la doctrina de la prosperidad. Así que por supuesto que tenemos que empezar con Él, en Él, a examinar esta mal llamada teología de la prosperidad. Jesús, examinémoslo a la luz de su vida, de su enseñanza, pero yo quería comenzar con esto. Vamos por favor todos a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Versículos 1 al 11, todos o la mayoría de nosotros que estamos familiarizados con este capítulo sabemos que esta es la tentación de Jesús en Mateo 4. Dice el versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios,
di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Estoy examinando esas palabras. Cuando habla de la gloria, doxa, está hablando de la alabanza, de la honra, de todo lo que el Señor Jesús recibe, sobre todo hablando del libro del Apocalipsis. Pero bueno, le llevó y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Versículo 9, y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Quería leerles algunos apartes hablando de la tentación del Señor Jesús, de un libro que se llama El Jesús que nunca conocí, de un reportero que se llama Philip Yancey, que me gusta mucho la forma en que él escribe. Le recomiendo también el libro. El libro se llama El Jesús que nunca conocí, de Philip Yancey. Dice así los apartes de su libro hablando de la tentación. El primer acto oficial de Jesús como adulto, cuando se fue al desierto para encontrarse cara a cara con el acusador, le brindó la ocasión para enfrentarse con estos problemas. Satanás mismo tentó al Hijo de Dios para que cambiara las reglas del juego y consiguiera sus propósitos con un método más directo y deslumbrante. En las planicies arenosas de Palestina estuvo en juego más que el carácter de Jesús. Estuvo por resolverse la historia humana. Dice otro aparte, comillas, en el huerto, un hombre y una mujer habían caído ante la promesa de Satanás de que iban a poder llegar a un estado superior del que se les había asignado. Milenios más tarde, otro representante, el segundo Adán, según la expresión de Pablo, se enfrentó con una prueba semejante, aunque curiosamente invertida. ¿Pueden ser como dioses?, preguntó la serpiente en el Edén. ¿Puedes ser verdaderamente humano?, preguntó el tentador en el desierto. Al examinar de nuevo las tentaciones, veo que Satanás propuso una atractiva mejora. Tentó a Jesús con las partes buenas del ser humano sin las malas. Saborear el gusto del pan sin estar sometido a las reglas fijas del hambre y de la agricultura. Enfrentarse al riesgo sin verdadero peligro. Gozar de la fama y del poder sin la perspectiva de un doloroso repudio. En suma, llevar una corona, pero no una cruz. La tentación que Jesús resistió, muchos de nosotros, sus seguidores, todavía anhelamos resistirla. Cierro comillas. Les recomiendo el libro, se los quisiera leer todo. Así que, resumiendo, lo que el diablo le estaba diciendo a Jesús en su tentación era lo siguiente, resumiéndolo, usa tus capacidades. Si en verdad eres hijo de Dios, usa tus capacidades, no necesitas depender de tu Padre. Porque el Señor Jesús, en todo el contexto del Nuevo Testamento, Filipenses capítulo 2, Juan capítulo 5, vemos y sabemos que Él había tomado la decisión de estar completamente sometido a su Padre durante su ministerio terrenal. Pero el diablo le está diciendo, tú no tienes por qué hacer eso, utiliza tus capacidades. Él podía, por supuesto nosotros no tenemos esas capacidades, Él sí las tenía. No necesitas depender de tu Padre. Y luego le dijo, hay un camino más corto de alcanzar lo que buscas. Sin abnegación, sin sacrificio, sin sufrimiento, sin necesidades, sin muerte, sin cruz. Hay un camino más directo, yo te lo estoy ofreciendo. Al que por supuesto Jesús dijo, no. ¿Cómo vemos entonces en la vida de Jesús reflejada la enseñanza correcta bíblica que va en contra
de esta herejía de la prosperidad, las condiciones de vida del Señor Jesús. Nació en unas muy difíciles condiciones, fuera de la ciudad donde estaban viviendo sus padres. Ellos estuvieron solos, sin la ayuda de su familia, sin la presencia de su familia. Las condiciones económicas eran muy precarias. Aparte de todo, tuvo que irse y ser exiliado en otra nación diferente. A veces, en algunas ocasiones, escuchamos que le ayudó el oro que le trajeron los sabios de Oriente. No, esos no habían llegado. Llegaron 2 años después. Así que de alguna forma José y María y el bebé huyeron a Egipto, donde Dios les dijo, me imagino que enfrentando muchas dificultades como las tuvieron que enfrentar, porque al momento de que él naciera, y no quería repetir todo esto porque lo celebramos cada año en las Navidades, no hubo lugar para él. Y entonces le tocó en el lugar de los animales, donde se alimentaban los animales de esa casa donde les permitieron estar en ese pesebre. Nació en unas condiciones muy difíciles, todo bajo el plan perfecto y determinado de Dios, no circunstancialmente, todo absolutamente planeado. Creció en una familia con muy pocos recursos o recursos muy limitados, como nos dice Lucas capítulo 2, versículos 22 al 24, no lo busquemos ahora, pero anótenlo. Lucas 2, 22 al 24, cuando fueron a presentar al niño al templo, donde María también tenía que presentar una ofrenda por su purificación. Si la familia tenía los recursos, debían comprar un cordero y ofrecerlo. José y María ofrecieron 2 palomillas, que era para aquellos que no tenían los recursos, que eran muy limitados económicamente, podían ofrecer 2 palomas. Eso fue lo que ofrecieron, porque los recursos eran escasos. Él estaba diciendo a Connie que al Cordero de Dios en esta tierra no le alcanzó para el Cordero. La familia no vivía tampoco debajo de un puente, hablando en términos modernos, no. En Mateo capítulo 2, versículo 11, en Mateo 2, 11, ahora sí llegan los sabios cuando el niño tenía aproximadamente 2 años. Y dice el versículo 11, y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Eso fue 2 años después del nacimiento, que llegaron ellos, pero ya estaban en una casa. Entonces, de alguna forma, el trabajo de José les había ayudado, y por supuesto el Señor ayudándoles, y ya estaban, pero su situación no era fácil. Luego nos encontramos con el Señor Jesús, iniciando su ministerio con no muchos recursos. Inició su ministerio a los 30 años con no muchos recursos. No tenía bote, le tocó pedir prestado. Tampoco tuvo burro. Para entrar a la ciudad de Jerusalén le tocó pedir prestado. Y el sostenimiento del Señor Jesús, dice la Escritura, vayan a Lucas por favor. Lucas capítulo 8. Lucas 8, versículo 3, después leen el contexto, pero dice, y Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana, y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Entonces, ¿de dónde se sostenían económicamente Jesús y sus discípulos en ese tiempo de ministerio? De donaciones, de ofrendas. Hermanos, aquí dice que eran las mujeres, pero me imagino que también había algunos hombres, pero dice aquí las mujeres. Ayudaban a Jesús y a sus discípulos en su ministerio. Entonces, miren el estilo de vida del Salvador. El estilo de vida de nuestro modelo, el único. ¿Se acuerdan de Hebreos 11? El escritor de Hebreos llega al 12 y dice, no pongan sus ojos en ninguno de Hebreos 11, pongan sus ojos aquí, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Miren las condiciones en que nació y creció. Luego, según la tradición, su padre murió cuando él era muy joven. Le tocó encargarse del sostenimiento de la familia y del negocio. Por eso él creció ahí, siendo conocido como el carpintero. Luego inicia su ministerio. No tenía muchos recursos
eran sostenidos por ofrendas y donaciones. Escuchen, no era por falta de recursos, como ya lo dije, no era circunstancialmente, no es que se les presentó así. Todo diseñado en el plan perfecto de Dios. Porque no era por falta de recursos, no lo busquen, pero en Mateo 17:27, Pedro llega y le dice, Señor Jesús, tenemos un problema, nos están cobrando el impuesto del templo y yo no tengo, ¿será que tú tienes algo por ahí? Y Jesús básicamente le dijo, bueno, mira Pedro, ve y busca un pescado y el primero que encuentres sácalo y en la boca de ese pez vas a encontrar un estatero. Eso va a alcanzar para pagar tu impuesto y el mío, págalo. Y cuando uno lee eso, dice, un momentico, ¿no será que eso funciona hoy en día? Yo le diría, Señor, yo vivo cerca aquí al río Sinú. ¿No será que un pescadito por ahí que... No era por falta de recursos. Él podía hacerlo cuando quisiera. Lo mismo que defenderse cuando les dijo siendo arrestado, ¿ustedes creen que yo no podía llamar ahora a 12 legiones de ángeles? Pero todo estaba en el plan de Dios. En el plan de Dios. Aquí tu rey vino, dijo Zacarías, viene humilde. Y ahora Duplantis dice que si Jesús viviera en nuestro tiempo, él andaría en uno de los jets que él quiere comprar. Aquí no se nos dice que entró a Jerusalén en un burro de alta gama, ni siquiera tenía su vida, su enseñanza. Jesús habló más sobre dinero que sobre muchísimos otros temas. Sobre muchísimos otros temas. Él habló más sobre dinero que sobre muchos otros temas. Vamos a Mateo 6 y con esto concluyo por hoy. Mateo capítulo 6. Versículo 19. Al 21. Dice el 19. No acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban. Versículo 20. Sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. A estos versos yo he escuchado cientos y tal vez miles de veces objeciones a estos versos, o tal vez no objeciones, pero diferentes formas de interpretarlo, como la siguiente. Versículo 19, no os acumuléis tesoros en la tierra. No, sí podemos acumular. Lo que el Señor Jesús quiso decir es que lo importante era no amar esos tesoros. No, aquí dice, no acumuléis. No, eso no fue lo que Él quiso decir. Lo importante es que nosotros no confiemos en el dinero. Aquí dice, no acumuléis. No acumuléis. ¿Por qué no podemos acumular? Y después vamos a tener que hablar sobre qué significa eso para nosotros hoy en día. ¿Cómo así que no acumulemos? ¿Por qué no podemos acumular? Porque si acumulan tesoros, donde estén tus tesoros, ahí va a estar su corazón. No, Señor, la otra objeción. No, eso no va a pasar. No, porque nosotros somos cristianos. Y no importa que acumulemos y acumulemos, pero nuestro corazón, yo no voy a permitir que mi corazón esté pegado a esa riqueza. No, Señor, solo a Dios. Donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. ¿Quién conoce más nuestro corazón que el Señor? ¿Se acuerdan de ese jueguito? Yo soy muy malo para los juegos de video, pero yo me acuerdo de un jueguito que comenzaba el jueguito y salían unos marcianitos a comerse el muñequito central. Pac-Man se llama. Bueno, no me acuerdo. Hermanos, déjenme utilizar esta ilustración para decirles cómo son nuestros corazones respecto al dinero, a las riquezas, al acumular, a la buena vida. Déjenme decirles cómo. Ven el dinero, ven la riqueza, ven la oportunidad y salen como todos esos muñequitos del juego detrás de él. Dice, un momentito, pero aquí está el Señor, aquí está Jesús, aquí está su reino.
Aquí están sus principios, aquí está su palabra, aquí está la hermosura del Señor. Hermanos, déjenme decirle nuestro corazón detrás del dinero. Y el Señor Jesús nos lo está diciendo, dice, no acumulen tesoros en la tierra, porque donde esté su tesoro, no quizás, no tal vez, no de pronto, no si son malos cristianos. Él está diciendo, ahí va a estar nuestro corazón. Ahí va a estar mi corazón, ahí va a estar tu corazón. Ese es nuestro corazón. Dinero, riquezas, lujos, comodidades, ¿dónde están? Es un momentito, pero ahí está también el Señor. No, dinero. Por eso Él dijo, no acumulen tesoros en la tierra. No acumulen tesoros. Es completamente opuesto a lo que los predicadores o expositores de la doctrina de la prosperidad enseñan. No acumulen, porque donde esté su tesoro, ahí va a estar también su corazón. Nos vemos el jueves. Que tengan unos lindos días y cuídense y sigamos confiando en el Señor. Amén. Bendiciones.